Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Alexis Martínez Olivo. Bienvenido, profesor. Sí, gracias, Gustavo. Aquí estamos de nuevo en este toque de queda que ustedes tienen, porque realmente ustedes hacen un espacio, una programación muy reflexiva, de mucho impacto, sobre todo para aquellos que le dan seguimiento a la agenda diaria y a los temas de grande impacto en la vida nacional. Yo Muchas los felicito. gracias. A ustedes no lo paró la pandemia, como dicen. No es que no se puede, uno tiene que seguir, imagínese. Sí, qué Profesor, bueno. bueno, hay un tema muy candente. El gobierno ha enviado, como manda la ley, el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos al Congreso. Contiene esa propuesta de ley algunos puntos que han generado controversia. Por ejemplo, la posibilidad de establecer algunos gravámenes que serían únicos solo para el presupuesto del año 2021, como serían, por ejemplo, un gravamen al salario 13 que cobran los empleados, también gravar las compras de bajos montos que se hacen con tarjeta de crédito, ya sea online, pidiendo artículos a Europa en euros o en dólares en Estados Unidos, entre otras cosas, y eso ha generado mucha controversia. ¿Cuál salida podría tener el gobierno que no sea buscar más recursos con estos gravámenes? Sí, miren, primero hay que estar claro en dos elementos fundamentales. El primero es que todo tipo de gravamen tradicionalmente genera siempre muchos aspectos de cuestionamiento. Eso nadie puede esperar que ningún gobierno en ninguna parte del mundo haga reformas o establezca algún tipo de gravamen a la población sin que genere un grado importantísimo inclusive de susceptibilidad en la población. Eso es lo primero. Segundo, hay que tomar en cuenta un segundo elemento, los contextos. Nosotros estamos en un contexto producto de una pandemia donde los ingresos del gobierno se han caído de manera estrepitosa. Eso también hay que tenerlo claro. Nosotros queremos ponerlo todo en un contexto general antes de plantear nuestra situación, lo que vemos al respecto. Estamos en un contexto de un presupuesto totalmente atípico por dos elementos. Primero, donde el gasto social, el gasto del Estado se ha incrementado y se seguirá incrementando de manera significativa. Es un contexto delicado. Y segundo, donde las recaudaciones tributarias y las recaudaciones en sentido general se le han caído de manera estrepitosa al gobierno. Y tercero, donde vamos a concluir el año con un déficit fiscal, se habla de cerca de un 5% de un déficit presupuestario, que ha hecho que la deuda crezca. Entonces, hay elementos importantísimos que hacen de este año un año atípico. Y otro elemento más importante es el tema de la pandemia per se. La pandemia, Gustavo, si te fijas, es un elemento que es diferente a otros procesos, donde hay poco control en los elementos que ocurran y eso mismo se transfiere a quienes estamos planificando. Todo el que lleva una planificación sabe que está planificando un terreno muy inestable, está planificando un ambiente muy difícil y muy diferente. Quizás ninguno de nosotros nunca habíamos estado, la generación que conocemos, trabajando en un ambiente de planificación. Yo que he trabajado tanto los aspectos de planificación, sobre todo el tema presupuestario, tan difícil de planificar, porque es que estamos ante una agenda de salud, que si te sube, te elimina todos los planes que tú tienes. Entonces no hay todavía la vacuna, no hay todavía el medicamento oficial, no hay nada certero y todo lo que se está haciendo sobre una base de mucha incertidumbre. Es un presupuesto hecho sobre una base de mucha incertidumbre y eso también es justo reconocerlo. Como tal, el gobierno está compedido a tomar decisiones en un ambiente hostil, en un ambiente difícil. Y ese ambiente también se le suma el grado de sensibilidad de la población, que está muy sensible porque está muy afectado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, estamos hablando de casi
800,000 empleados, personas que no han recuperado su empleo. Estamos hablando de cantidad de MIPYMES que no han podido reactivarse y que no se sabe cuándo se van a reactivar. Estamos hablando de muchísimos elementos que ponen el ambiente muy caldeado. Ante esa situación, el gobierno propone un presupuesto donde va a grabar muchísimos elementos de la vida nacional. Inmediatamente ocurre lo que ha de esperarse. Ha de esperarse y nadie se puede sorprender de que la población reaccione. Y en ese sentido, el gobierno se le pone el asunto todavía mucho más complicado. Fíjate que es tan complicado el asunto que incluso internamente actores importantes del Congreso y de la vida nacional, del propio gobierno, salieron como una manera de desligarse de cualquier tipo Sí, tomar distancia de esas medidas que no son Que populares. eso me llama mucha preocupación porque recordemos que el gobierno lo primero que hizo en el primer mes fue tratar de articular, consciente, el presidente, de articular todas las fuerzas vivas de la nación a su alrededor o hacer esfuerzos de lograr legitimidad en algunas decisiones que pueda tomar como estas que se podían venir. Y entonces, donde más tiene que tener coerción, el gobierno obviamente es de sus actores internos. Entonces, el hecho de que algunas personas hayan tomado distancia, me imagino que le debe de estar preocupando mucho al presidente en un contexto como este, donde él va a requerir un presupuesto que es importante, porque esto también, Gustavo, ustedes que son, siempre los sigo a ustedes y los veo mucho y los leo, porque ustedes más que comunicadores, ustedes son educadores, aunque no están como nosotros en las aulas, pero yo veo que los temas que ustedes abordan siempre buscan educar a la población que necesita luz e información. En este Gracias. presupuesto que trae el gobierno en el 2021, el gobierno busca también una meta, reducir el déficit fiscal. Ese déficit fiscal, que este año puede rondar cerca del 5, como dijimos, podría subírsele por encima si no se reducen los gastos Cuando hablamos del innecesarios. 5% del PIB, ¿de qué cantidad, de Sí. qué volumen de dinero estamos hablando, profesor? Estaríamos hablando de cerca de 500,000 millones de pesos, algo 500 mil así. millones de pesos. Sí, estamos hablando porque el 2%, el 4% anda por no, estaríamos hablando de unos 400,000 millones de pesos, algo así. 400.000. Pero es Sí, que una es una suma suma respetable. astronómica. Sí, son sumas astronómicas que el gobierno lo logró cubrir gracias a esa ventana de endeudamiento y esas ventanillas que abrieron organismos internacionales de facilidades, de acudir a recursos frescos en dólares importantes. El gobierno lo logró cubrir, ya que tenía, tanto el que salió como para este año, tenía por así decir, la legitimidad de la población de que primero hay que salvar vidas, primero hay que llevar tranquilidad, hay que responder a esos programas sociales como quédate en tu casa, para ti, fase, hay que apoyar a sectores neurálgicos como agropecuario, turismo. Entonces la gente veía que esa era la salida. Sí, profesor, muy bien. Vamos a poner un puntito ahí. Ya usted más o menos ha puesto el contexto en el cual se ha elaborado esta propuesta presupuestaria. Vamos a una pausa y retornamos para que veamos otras aristas del asunto. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia.
Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Alexis Martínez Olivo. Estamos conversando sobre lo candente en este momento, en el aspecto noticioso y en la vida nacional, la propuesta de presupuesto y la reacción de sectores sociales, incluyendo a la oposición política, como es obvio, contra la creación de impuestos coyunturales, porque el presidente ha dicho son únicos por este año. Entonces, ese es el contexto, o sea, una situación de crisis obvia en lo sanitario, en la economía, porque la economía no ha reabierto por completo, de hecho hay muchos negocios quebrados, y entonces el gobierno tenía que identificar fuentes de recursos. ¿Qué más, profesor? Sí, y dentro de esa identificación de fuentes de recursos, el gobierno parece ser que apostó a un ambiente positivo, como yo le he dicho ya a algunos medios de comunicación, de que la economía se va a reactivar y entonces está presuponiendo que van a haber unos ingresos X, pero parece ser que también el gobierno se está salvaguardando con fijando los impuestos a aquellos que están consumiendo, por si acaso la economía no responde tan bien, y está buscando una parte de esos recursos por esa vía también. El único riesgo que tiene, y en eso hay que comprender a muchos de los sectores que han mantenido sus inquietudes, es que como está concebido el presupuesto, primero, no se ha edificado bien a la población en todo esto que estamos hablando. Pero segundo, una carga importante puede caer en importantes sectores de la clase media, que ya de por sí está muy Que carga afectado. pesado. Es que es una carga pesada, sobre todo el tema que tiene que ver con las compras vía internet, las compras por vía tarjeta de crédito, que precisamente mucha gente de la clase media lo que está es protegiéndose ante los recursos que se le han mermado. Entonces eso vendría siendo una merma más, y entonces eso obviamente va a generar algún tipo de impacto. Entonces, nosotros lo que hemos estado abordando, y así lo creemos, es que ante la pregunta inicial de la salida, ¿verdad? La salida no la tiene nadie así, porque si la tuviéramos no hubiese habido ese debate y ya se hubiera buscado. Pero ahí No, sí en todo el mundo ha sido igual. en todo el mundo ha sido igual. Es una salida en tiempos de crisis y va a necesitar obligatoriamente respuestas que no van a gustar en muchos sectores, pero también el gobierno, quizá ahí es una parte que le ha faltado y que yo sé que el gobierno deberá de usar todos sus mecanismos para eso, el tema de la sensibilización, de la concertación con los sectores, porque estas reformas, porque son reformas, aunque no se habla como tal, aunque no se ha hablado de una reforma. Nosotros siempre hemos hablado de una reforma fiscal. Yo creo que en este programa que tuve contigo hace Sí, meses habíamos hablado de que el gobierno iba a tener que sí, sí, someter sí. al país a una reforma fiscal. En Pero este caso nosotros son esperábamos reformas puntuales, profesor, porque el una presidente ha reforma dicho que puntual. serían solo para el presupuesto del 2021. Es lo que él Sí, espera. sí, pero el problema es que como quiera que sea, va a impactar en la estructura tributaria, en la estructura de impuestos del país, y entonces ha faltado eso, aclarar eso, y sobre todo, ¿qué más ha faltado? Y que yo creo que eso es parte de la tarea, lograr eso que yo dije al inicio, esos niveles de coerción, esos niveles de sensibilización con todos los sectores, porque cuando hay reformas de ese tipo, mucho más en pandemia, no se puede hacer, no se recomienda por lo menos que se haga mirándolo desde un solo punto de vista. Tenemos que escuchar a todos los actores, tenemos que escuchar a todos los sectores. La población tiene que sentirse seguro que ya se han tocado las puertas previas a que se le toque su sector. La población tiene que ver eso. Mire, nosotros, estos sectores están ganando mucho. Mire, por ejemplo, el tema de las ganancias de un 8%, aquellas empresas que están ganando por encima de la media normal. Eso está correcto. Sí, Esos esas son son temas. sobre todo a las grandes empresas comerciales y a las cadenas que venden insumos médicos y medicinas, que esas sí que Sí, han lucrado mucho. claro, y no solamente a las grandes, a las pequeñas también que estén ganando por encima de la media normal. Todo el mundo tiene que saber que tiene que pagar algo. Es decir, en eso tenemos que basarnos, en que quienes han estado ganando más, quienes de alguna manera se han beneficiado, no solamente ahora, sino también históricamente. Porque puede ser también, hay casos, Gustavo, de una empresa que esté ganando todavía dentro de los estándares normales. Pero esas empresas deben de poner bien claro que cuál es
sus niveles de sacrificio. Es decir, usted ha estado ganando y se mantiene ganando, aún no siendo por encima. Usted tiene que tener una cuota de sacrificio también, pienso yo. Pero también tiene que tener una cuota de sacrificio, Gustavo, y esto no quiero dejarlo en el aire, en el tintero. Siempre me pregunto, ¿qué está pasando con aquellas empresas que han acogido personal a fase, pero sus ingresos siguen normales dentro de los parámetros normales, sin embargo tienen empleados en fase? Ahí hay una responsabilidad social que también el gobierno se puede descargar de esos gastos innecesarios que esté cubriendo. Es decir, si esta gente ya no necesita eso, yo lo primero que creo que debe hacerse un cruce de información y quitarle ese auxilio. Y Mira, segundo, que también paguen. sí, ahí hay una doble situación. Está el rol del Estado de fiscalizar eso, pero también está el rol de el rol ético del gerente de la empresa. Yo estoy ganando dentro de los parámetros normales, de lo que yo siempre he estado ganando como empresario. Yo creo que ante una pandemia yo no puedo tener una persona en fase. Yo debo de incorporar la medida de lo posible. Esa es mi cuota de compromiso social, mi responsabilidad social corporativa, ir incorporando trabajadores. Yo siempre hablo de que la incorporación de los trabajadores, Gustavo, no es un tema solamente humano, es un tema de bienestar hasta para el mismo sector empresarial, porque va a generar mucho mayor Claro, a consumo, eso iba, mucho lo que mayor dinámica. conviene desde una visión general. Pongamos otro puntito, profesor. Vamos a una pausa y continuamos. Muy interesante. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. El decano de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el profesor Alexis Martínez Olivo, nos está ayudando a entender esta coyuntura en la cual ha sido depositado el proyecto de presupuesto y ley de gasto público en el Congreso Nacional. Hay una visión estrecha que suele tener un sector del empresariado, del comercio, de entender que pagar bajo salario, de hacer escasos sacrificios, no más allá de lo que le impone la ley, les conviene. Pero hay otros que tienen una visión, porque eso lo he escuchado de sabios y exitosos hombres de negocios y de empresas que dicen, no, si el mercado se ensancha, si hay más gente con recursos, con circulante, nos conviene, porque eso dinamiza la economía. ¿Esa parte de la visión usted piensa que le está fallando a una gran parte de los empresarios? Mire, yo le remito a los empresarios que quieran saber cómo salir de la grande crisis, que se ve la gran crisis financiera de Estados Unidos a partir de 1929, que hizo el presidente Franklin El Delano gran Roosevelt. crack. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia era dinamizar los sectores económicos, y la dinamizarlo implica esas pequeñas obras que se hacen en las comunidades, esos sacrificios que a veces hacen los empresarios para gestionar empleo. Eso es lo que va a traer a largo plazo, gestionar empleo. Siempre voy a hablar de esa parte. Nosotros, si queremos construir sostenibilidad en los próximos años, producto de esta pandemia, tenemos que enfocarnos en el empleo.
Por eso insisto mucho también en el apoyo a las pymes, por eso saludamos las medidas que se establecieron de tasa cero, tasas preferenciales para el desarrollo de las pymes, del sector agropecuario, que son sectores que generan mucho empleo. Por eso saludamos las pequeñas obras que se están haciendo en comunidades. Eso va a generar empleo y por eso va a generar en la economía locales de esas comunidades, valga la redundancia, sobre todo en los polos turísticos donde el gobierno, donde el país ha sido tan afectado. Entonces, ahí hay que hacer sacrificio y eso es lo que va a traer la recuperación definitiva de la República Dominicana. Eso es importante. Es un desafío el presupuesto del año 2021 porque tiene que contemplar esos elementos que estamos hablando, esos apoyos también, pero también es un gran desafío porque el país no va a comprender nunca que se han penalizado elementos que lo que hace es que le quitan capacidad impositiva al trabajador. Entonces son elementos que hay que todavía debatirlo más, conversarlo más, que las personas puedan ver que de verdad ese ha sido el último escalón, el último eslabón, donde la persona pueda ver que todo aquel que ha sido, el que puede, ya se le dice a la población, mira, estos sectores pueden. Y además, recordemos que esto es importante, nosotros no estábamos preparados ahora mismo para una reforma de tipo fiscales. Nosotros ahora mismo no estábamos pensando en eso, nosotros estábamos pensando en la posibilidad más bien de eliminación de exenciones innecesarias a sectores que están generando riqueza y que ya agotaron su ciclo. Nosotros estábamos pensando en cómo mejorar el sistema de ingresos a través de las recaudaciones del Estado, de cómo mejorar la calidad del gasto público. La población no estaba preparada para ese tipo de reforma, que aunque no hay una reforma per se, como son tantos puntitos, como bien lo tituló un medio de comunicación, una mini reforma. Sí, son cosas puntuales, pero todas cambiarían lo que se estaba haciendo hasta el pero como no momento estábamos en las preparados, recaudaciones. coge a la gente de shock. Y ahí es donde entra el rol del gobierno a convencer a la gente de por qué esas medidas de sorpresiva, por así decirla, pero que le tocará al gobierno esa tarea, sensibilizar a la gente y demostrar que realmente se está grabando correctamente a quien se puede grabar. Profesor, no quiero que terminemos sin que nos refiramos a la nueva realidad que hay en muchas actividades y una de ellas, para mí la más importante, la educación, tanto a los niveles básicos como en los niveles superiores, en la universidad. Usted que es educador universitario, ¿cómo ha abordado la UAS, que es la universidad más importante, la que cubre más en el territorio nacional y tiene más estudiantes, esta forma, esta modalidad de educación a distancia? Gustavo, fíjense, nuestra señora rectora ha estado en estos días dando una declaración en los medios de comunicación y dentro de las cosas que dice, y yo lo corroboro porque como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales he visto que es así, es que nuestra universidad está saliendo bien a camino, una universidad estatal, pública, con pocos recursos, y lo que ha hecho la universidad yo creo que es una acción titánica. Nosotros hemos podido montar una docencia totalmente virtual con 200,000 estudiantes. Algunos cuestionarán, pero que hay algunos de esos jóvenes que no tienen internet, otros que no tienen comunicación. Bueno, nosotros como universidad, la responsabilidad de nosotros es proporcionarle la educación a esos jóvenes y ayudarlos a que ellos se conecten, pero la responsabilidad última es del Estado, porque son problemas ya de país. Entonces nosotros sí estamos luchando porque esos jóvenes que no tengan conectividad, que no tengan equipos de computadora, la señora rectora hace contacto permanentemente para que le lleguen los recursos a esa persona, pero como universidad no tenemos esa injerencia. Ahora, en lo que tiene que ver con lo que ha hecho la universidad, yo creo que es loable. Estamos en presencia, Gustavo, y lo puedes decir, aquí estamos en presencia de una universidad totalmente diferente. La pandemia nos ha fortalecido. Qué bueno. Eso lo puedes tú decir, nos ha fortalecido por diferentes razones. Profesor, ¿cómo se hacen para los centros universitarios que no están en los lugares quizá con más recursos? Digamos, el que está en Barahona, por ejemplo. En esos casos, si los estudiantes viven en zonas distantes quizás del propio centro, ¿qué hacen? ¿Se reúnen en algún lugar específico donde hay una facilidad de acceso a la conectividad?
Mire, esas son una de las externalidades de la virtualidad. Nosotros sabemos y estamos conscientes que la pandemia lamentablemente se va a llevar una parte. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nosotros hemos buscado todos los mecanismos habidos. Estamos, por ejemplo, trabajando con los docentes para que los docentes aquellas clases se la puedan dejar grabada en el internet, para que el estudiante la pueda ver en otros espacios, en otros momentos. Estamos trabajando también para crearle lugares y espacios en las mismas facultades y en los mismos centros regionales donde un estudiante que tenga problemas de conectividad pueda ir un día y entrar a una plataforma. El problema es que no es tan sencillo porque son muchos estudiantes. Y volvemos y repetimos, la universidad no tiene bajo ninguna circunstancia mecanismos de cómo... Son 200.000, ¿verdad? O más. No, y de cómo proporcionar banda ancha ni tecnología a un estudiante de una comunidad. Pero tampoco la universidad se podía quedar sentada. Sí. Entonces nosotros creo que entre las dos opciones hemos hecho lo mejor. Yo decía a alguien ayer, nosotros tenemos 2 semanas que iniciamos. Y estas 2 semanas que tenemos de docencia, la UAS es mucho más fuerte. Y eso gracias también a la buena disposición de los maestros. No ha sido un tema exclusivo de nosotros. Sí, yo sé de varios profesores amigos que han buscado ellos mismos iniciativas. Los maestros han sido muy proactivos, muy creativos. Y acuérdate, Gustavo, que los profesores de la UAS, por su naturaleza, por la naturaleza de la UAS, son muy sensibles ante los problemas de los estudiantes. Yo sé que ellos están siendo empáticos, están buscando mecanismos creativos para esos estudiantes que no tienen esa conectividad, para que no se les despeguen, los que no puedan entrar a la plataforma porque no tienen el internet todo el tiempo. El docente uasiano es muy sensible, yo creo que va a seguir trabajando y está entendiendo que este es un semestre anormal en el sentido de que es un semestre un poco común. Especial, así lo ha llamado la UAS, es un semestre especial. Una cosa, profesor, los espacios de facilidades de la universidad en todo el territorio nacional no es que están cerrados, se usan con ciertas previsiones. Sí, mire, la universidad tiene actualmente todos sus recursos humanos al día de hoy trabajando de manera normal con las reglamentaciones que dice el Ministerio de Administración Pública. Por lo tanto, la universidad sigue operando. El tema de las aulas es donde se le está dando menor uso, pero sí los laboratorios de tecnología, estamos capacitando docentes, estamos dándole servicios de apoyo técnico a los estudiantes. En el caso de nuestra facultad y demás decanos homólogos y directores de recintos y centros, están dándole apoyo a aquellos docentes que se les hace un poquito más complicado aprender de manera virtual, porque todos los procesos de capacitación se han hecho virtual, pero algunos quizás necesitan un reforzamiento personal, se están usando, como es con distanciamiento, entonces los espacios se usan de alguna manera, porque te pongo 3 personas aquí, 5 allá, pero realmente es un proceso. Como todo proceso así tan radical como este, no podemos esperar que tenemos la panacea. Ahora sí hemos avanzado bastante, estamos en una universidad más encaminada, con menos brechas digitales entre docentes y estudiantes. Los docentes han fortalecido sus aspectos técnicos digitales. Esto ha sido la parte positiva. Bueno, qué bueno que esta crisis ha servido para fortalecerlos a ustedes. Y yo pienso que a otras instituciones, aunque la UAS es la más impactante por el número de estudiantes y la presencia nacional. Muchas gracias, profesor, por estas ideas sobre lo que está ocurriendo en la UAS, estas informaciones y sobre la situación del presupuesto y la economía dominicana. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.